Audiencia del Tribunal Constitucional, Lima, 24 de noviembre de 2022, presidida por el magistrado del Tribunal Constitucional, magistrado Oscar Junior Mamani Fernández, e integrado por los magistrados Margot Calderón Echegaray, magistrado Lady Chino Cota, magistrado Charmelí Atayupanqui Serrano, magistrado Jennifer González Ayala, magistrado Jaime Blanco Chambilla. Señores presentes, muy buenos días y gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a la presente audiencia programada para la fecha. Señor secretario relator, dé cuenta de la causa. Muy buenos días, señores magistrados. Doy cuenta de la causa que nos dio cita a esta audiencia. Causa número 001, expediente número 157-2021-PA/TC, San Martín 2022. Proceso de amparo seguido por la persona de Percy Chávez Pérez, trabajador del proyecto especial Guayaga Central, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Riego, siendo representado por su abogada Flor Rocío Guillén Costas. Proceso de agravio constitucional seguido en contra del Ministerio de Agricultura y Riego, y quien asume la defensa de dicha institución, el abogado Ruth Nélida Arteaga Vidalón. Seguidamente, la abogada de la defensa, Flor Rocío Guillén Costas, solicita el uso de la palabra para sustentar la defensa por parte del demandante. Señor abogado del demandante, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Gracias. Buenas noches, señor presidente Oscar Junior Mamani Fernández y señores magistrados. Mi nombre es Flor Rocío Guillén Costas, abogado defensor. Vengo en representación del señor Percy Chávez Pérez. Señor presidente del tribunal, con el recurso, recurro a usted, a esta sala, a fin de recurso de agravio constitucional contra la resolución de Fojas 1209 de fecha 7 de septiembre del 2020, expedida por la Sala Civil Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que declaró improcedente la demanda de autos. Antecedentes. Fecha 6 de diciembre del 2019, el señor Percy Chávez Pérez interpone demanda de amparo contra el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo. Solicita que se deje sin efecto el despido incausado del que ha sido víctima mediante la carta notarial número 149-2019 del Ministerio de Agricultura /PEHCBM/GG de fecha 15 de noviembre del 2019, y que en consecuencia se ordene su reposición como director de estudios y de proyectos de la entidad emplazada. Sostiene que para declararse la desnaturalización de su contrato de trabajo para servicio específico y reconocer la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Supremo 003-97-TR. Texto único ordenado del Decreto Legislativo No. 728 de la Ley de y Competitividad Laboral, y disponer su incorporación a la planilla del régimen laboral de la actividad privada, con la cancelación de su remuneración más los beneficios de ley, y prohibir a la demandada realizar cualquier acto idéntico tendiente a vulnerar sus derechos constitucionales con el pago de los costos del proceso. Asimismo, mi defendido sostiene que ha laborado en virtud de un contrato de trabajo sujeto a modalidad de servicio específico y sus respectivas adendas desde el 18 de febrero del 2019 hasta el 15 de noviembre del 2019, fecha en que fue expedido sin expresión de causa. Afirma que su contrato se ha desnaturalizado debido a que el puesto de director de estudios y proyectos que ocupaba es un puesto permanente del demandante, y que además en su contrato de trabajo no consta la causa objetiva determinante de su contratación, conforme a lo
Lo exige el artículo 72 del Decreto Supremo 003-97 del TR, por lo que también su contrato se ha desnaturalizado en aplicación del párrafo del artículo 77 de la norma citada. Alega la vulneración de sus derechos al trabajo y a la adecuada protección contra el despido arbitrario. Por consiguiente, el segundo juzgado civil de la sede Maynas, Tarapoto, con fecha 9 de diciembre de 2019, declaró improcedente la demanda, por estimar que el actor cuenta con vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho amenazado o vulnerado, lo que es causal de improcedencia de la demanda contemplada por el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional. Por estimar que el actor cuenta con vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho amenazado o vulnerado, lo que es causal de improcedencia de la demanda contemplada por el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, donde la revisora confirma por considerar que conforme a lo acordado en el segundo pleno jurisdicción supremo en materia laboral, el órgano jurisdiccional competente para conocer la pretensión de reposición del accionante por haber sufrido un despido incausado resulta ser el juez laboral, la vía del proceso ordinario laboral, regulado por la Ley Procesal del Trabajo 26636, la cual, a la luz del precedente, emitió en la sentencia correspondiente al expediente número 2383 del 2003, PA-TC, cuenta una objetiva, con una estructura idónea para acoger dicha pretensión y que atendiendo una perspectiva subjetiva, el demandante no ha acreditado en autos un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso de la vía ordinaria, por lo que el Tribunal Constitucional ha establecido que el proceso constitucional de amparo es la vía idónea en los casos que por razones temporales o territoriales no esté vigente la nueva ley procesal del trabajo al momento de interponerse la demanda. En el presente caso, de acuerdo con la información enviada por el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante el oficio número 8784 del 2015, CE-PJ, de fecha 3 de septiembre de 2015, corroborada con la consulta efectuada el día 8 de marzo de 2021 a la página web del equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial. A la fecha de interposición de la presente demanda, 6 de diciembre del 2019, aún no había entrado en vigencia la nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial de San Martín. Por ello, no se contaba con una vía igualmente satisfactoria como el proceso laboral había visto en la ley número 29497, la cual se menciona en el precedente establecido en las sentencias 02383-2013-PA/TC. Por tanto, en primera como en segunda instancia, se ha declarado improcedente, puesto que se ha incurrido en un error al momento de calificar la demanda, por lo que deberá revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse su admisión a trámite. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. Por parte del demandado, la Procuraduría del Ministerio de Agricultura, representado por la abogada Ruth Nélida Arteaga Vidalón. Señora abogada, del demandado tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Buenos días, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Vengo en representación de la Procuraduría del Ministerio de Agricultura y Riego sobre el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, para solicitar a este lindo tribunal que se declare infundada la demanda de amparo que ha sido presentado por el señor Percy Chávez Pérez,
El demandante, quien es el señor Percy Chávez Pérez, ha formulado una demanda de amparo contra resolución de Fojas 209 de fecha 7 de septiembre del 2020, declarando que fue desnaturalizado su contrato debido al despido arbitrario. Ahora bien, es cierto que el señor Percy Chávez Pérez laboró en el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, en el puesto de director de estudios y proyectos, desde el día 18 de febrero del 2019 hasta el 15 de noviembre del 2019. Considerando que el contrato de trabajo fue sujeto a modalidad de servicio específico y no a plazo indeterminado, por lo tanto, considero que no fue vulnerado su derecho al trabajo. Ahora bien, el señor Percy Chávez Pérez fue despedido mediante la carta notarial número 149-2019 del Ministerio de Agricultura, proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, de fecha 15 de noviembre del 2019. Por esta razón, se culminó el vínculo laboral, considerando también que el señor Percy Chávez Pérez no ingresó a la administración pública mediante un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante para ser considerada por un contrato indeterminado. Por ello, considero de igual forma que no fue vulnerado su derecho. Ahora, en este sentido, señores magistrados, se estima que el señor Percy Chávez Pérez cuenta con vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la protección del derecho, amenazado o vulnerado, por lo tanto, fue considerado improcedente. Ahora al respecto, señores magistrados, me remito al texto único ordenado del decreto legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, donde señala que los contratos para obra o servicio específico, según el artículo 63, refiere que los contratos para obra determinada o servicio específicos son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulta necesaria. En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resultan necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación. Tenemos, señores magistrados, considerado la casación 05057-2013 del proceso de amparo Tribunal Constitucional, que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de junio del 2015. Este tribunal estableció en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23, con carácter de precedente, que en los casos en que se verifique la desnaturalización del contrato de trabajo temporal o civil, no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado, cuando se evidencia que la parte demandante no ingresó a la administración pública mediante un proceso o un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Señores magistrados, por este fundamento, solicito a usted que se sirva a declarar infundada la demanda de amparo en todo lo actuado y concluido el proceso. Gracias. El abogado de la parte demandante puede hacer uso de su derecho a réplica si lo requiere. Puede hacer uso de la palabra. Bien, gracias. Señor presidente, reafirmo mi postura que a mi defendido se le ha vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la adecuada protección contra el despido, a que su contrato laboral a plazo fijo se ha desnaturalizado. Por consiguiente, la presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición de mi defendido en el cargo que venía desempeñando
que habría sido despedido de forma incausada, vulnerando sus derechos constitucionales al trabajo y a la adecuada protección contra el despido arbitrario. Por tanto, considero que se ha vulnerado su derecho al trabajo amparado en el artículo 2, numeral 15 de la Constitución Política, que dice que toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a ley. Asimismo, se ha incurrido en un despido arbitrario, por lo que se le solicita ponga en su puesto de trabajo y se anule la carta de despido que fue emitida mediante carta notarial número 149 del 2019, Ministerio de Agricultura, SBM/GG, de 20 de noviembre de 2019. Señor presidente del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional establece que un proceso de amparo tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales. En este caso, probaré que mi defendido, al ser despedido de manera arbitraria e incausada, dicho acto lesivo vulneró su derecho al trabajo y por lo tanto, solo a través de su restitución poner la situación al estado anterior de tal derecho. De acuerdo también con el artículo 27 de la Constitución, señala que la protección del trabajador frente al despido arbitrario, la ley que otorga al trabajador sobre la adecuada protección contra el despido arbitrario, basándome en el texto único ordenado, decreto legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, artículo primero, literal C, también la protección contra el despido arbitrario, respetando las normas constitucionales. Según el artículo 22 de la Constitución Política, que nos habla sobre la protección y el fomento del empleo, el trabajo es un deber y es un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Como también señala que el derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22 de la Constitución. Por lo tanto, se estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos aspectos: el de acceder a un puesto de trabajo por una parte y por otra el derecho a no ser despedido, sino por una causa justa. Cabe precisar que en el primer caso el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo. En el segundo aspecto del derecho es que resulta relevante para resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. Por lo tanto, señor presidente, señores magistrados, acudo a usted, a la sala, que se haga justicia, ya que mi defendido ha sido vulnerado en sus derechos al despido arbitrario y el derecho al trabajo. Gracias. El abogado de la parte demandada puede hacer uso de su derecho a réplica si lo requiere. Puede hacer uso de la palabra. Al respecto, señores magistrados, considero que el señor Percy Chávez Pérez no fue vulnerado sus derechos, motivo por la cual nos basamos en la casación y también nos basamos en el texto único del decreto legislativo 278, donde nos indica, según el artículo 63, que los contratos para obra o servicio específico son que el trabajador tiene un contrato de servicio específico. Por lo tanto, el señor Percy Chávez Pérez considero que no fue vulnerado sus derechos basándome según la casación y según el texto único ordenado del decreto legislativo 728, porque no fue por un contrato indeterminado. Gracias.
Fundamentos de la magistrada Margot Calderón Echegaray. Buenos días, señor presidente. Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones. Sobre la estabilidad laboral de la Constitución de 1993, la Constitución de 1993 establece una economía social de mercado, con una iniciativa privada, libre y el papel subsidiario del Estado. En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la estabilidad laboral sea entendida como el derecho del trabajador en permanecer en el empleo o conservarlo, lo cual sea relativa. Ello explica por qué la Constitución vigente suprimió la mención al derecho de estabilidad en el trabajo, como lo hacía la Constitución de 1979 en su artículo 48. En concordancia con lo expresado, la Constitución del 93, en su artículo 27, prescribe que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Consideramos que aquí se consagra un derecho de configuración legal cuyo ejercicio requiere en un desarrollo legislativo. Algunos entienden que el contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo es reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución. Implica en dos aspectos. Primero, supone la adopción por el Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado para mantener tan encomiable labor. El segundo aspecto concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. Este fundamento está bajo la sentencia 06681 del 2013 del Tribunal Constitucional. Sin embargo, de la lectura conjunta en los artículos 2, inciso 15, el artículo 22, 23 y 58 de la Constitución Política, puede concluirse que el contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo es el siguiente. El derecho a trabajar libremente con sujeción a ley. Este puede estar bajo el artículo 2, inciso 15. Segundo, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Es fundamentada en el artículo 23. Asimismo, en el artículo 23 nos indica: nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. También en el artículo 23 nos señala que el Estado promueve políticas de fomento de empleo productivo y de educación para el trabajo. Quinto, bajo un régimen de la economía social de mercado, el Estado actúa en la promoción del empleo. Este es sustentada por el artículo 58. Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar libremente, dentro de los límites legales, que ninguna relación laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador, y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en protección de este derecho, en un régimen de economía social de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación para el trabajo. Asimismo, en el mandato constitucional es proteger adecuadamente al trabajador frente a un despido calificado como arbitrario, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, lo cual
no necesariamente, según veremos, trae consecuencia la reposición en el puesto laboral en todos los casos. Por lo tanto, señor presidente, en el caso de los autos, la demanda de amparo pretende la reposición en el puesto de trabajo. De acuerdo por las consideraciones expuestas, voto por declarar improcedente la demanda de acuerdo a la conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. Gracias. Magistrada Lady Chino Cota, presente sus fundamentos. Buenos días con todos los colegas magistrados. Con el mayor respeto por la posición, emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones. La tutela ante el despido en los tratados internacionales suscritos por el Perú. Ya conforme a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Es preciso recurrir a la legislación supranacional para entender cómo se concretiza la adecuada protección contra el despido arbitrario, de la que habla el artículo 27 de la Constitución Política del Perú. El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente. Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador. Tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. Por su parte, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, en su artículo 7 señala que en casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o una readmisión en el empleo o cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. ¿Cómo puede apreciarse? Conforme a estos tratados, el legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el despido arbitrario, ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. Esto es seguido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la sentencia 31 del 31 de agosto del 2017, en los casos del campo de Perú. Viendo y mencionado todos estos artículos, declaro mi voto que se declare fundada
la demanda que se viene dando. Muchas gracias. Magistrada Jennifer González Ayala, presente sus fundamentos. Muchas gracias, señor presidente. Si bien estoy de acuerdo con lo resuelto en la sentencia expedida en autos, con el mayor respeto a todos los colegas magistrados, emito el presente fundamento de voto con las siguientes consideraciones. La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido en la Constitución de 1993. El despido constituye una extinción de la relación laboral debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, a saber, trabajadores y empleadores, pues para aquellos los supuestos de despido son reducidos y están debidamente precisados en la normativa respectiva, mientras que para los empleadores la dificultad legal para realizar un despido constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad de organización en el trabajo en función de sus objetivos. Los despidos laborales injustificados tienen tutela jurídica, tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que hemos citado con anterioridad, la que puede ser restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la configuración de una estabilidad relativa. En el caso peruano, dado que la protección al trabajador contra el despido es de configuración legal, resulta pertinente mencionar que el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece una tutela resarcitoria por los despidos incausados o injustificados, mientras que para los despidos nulos prescribe una protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante. Es así que el Decreto Legislativo 728 en su artículo 34 prescribe: el despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario, por no haberse expresado causa o no poderse demostrar en este juicio, el trabajador tiene derecho al pago de indemnización, establecida en el artículo 38 como única reparación por el daño sufrido. En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda, el trabajador será puesto en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia opte por la indemnización establecida en el artículo 38. Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el despido arbitrario, por no haberse expresado causa, por no demostrar esta en juicio, se resarce con la indemnización, no con la reposición del trabajador. A mi juicio, esta posición resulta constitucional, pues como hemos visto, la Constitución faculta al legislador para concretar la adecuada protección contra el despido arbitrario, y que conforme con los tratos mencionados, el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección, ordenando la reposición del trabajador o su inmediación. Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones internacionales del Perú. Por otro lado, tenemos la tutela constitucional ante los despidos nulos. Convengo también con el citado artículo 34 del Decreto Legislativo 728, cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las causales de su artículo 29, afiliación a un sindicato, discriminación por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc., tiene como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose de un despido nulo, considero que éste puede reclamarse a través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal Constitucional en la STC 00206-2005 PATC, siempre que se trate de un caso de tutela urgente,
tal como lo indican en sus fundamentos del 7º al 25º, sobre demandas de amparo que sean presentadas o que se encuentren en trámite y que no cumplan las condiciones que debe de ser declarada improcedente. En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones que he expuesto, voto para declarar improcedente la demanda de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. Gracias, señor presidente. Magistrada Charmelí Atayupanqui Serrano, presente sus fundamentos. Gracias, señor presidente. Bueno, si bien estoy de acuerdo con lo resuelto en la sentencia expedida en autos, discrepo de su fundamentación. A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 22 de la Constitución no incluye el derecho a la reposición. En la perspectiva constitucional, el derecho al trabajo no es lo mismo que el derecho al puesto de trabajo, como señalé en mi voto singular que emití en el expediente 05057-2013 PA/Tribunal Constitucional. Precedente Huatuco. El derecho al trabajo debe ser entendido como la posibilidad de acceder literalmente al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno quiera, dentro de los límites de la ley establece por razones de orden público. Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 establece que la ley otorga al trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario, se refiere solo a obtener una indemnización determinada por ley. Asimismo, la Constitución de 1993 evitó cuidadosamente utilizar el término estabilidad laboral, con el que tanto su predecesora de 1979, con el Decreto Legislativo 276 de marzo del 1984, se refiere a la reposición. La proscripción constitucional de la reposición incluye a los trabajadores del Estado sujetos al Decreto Legislativo 276 o a cualquier otro régimen laboral público. El derecho a la reposición del régimen de la carrera administrativa no sobrevivió a la promulgación de la Constitución. Es así que, lamentablemente, la ley 26.513, promulgada cuando ya se encontraba vigente la Constitución, equiparó el despido de ella denominada arbitrario, solo a los que la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustificado. De esta manera resucitó la reposición como medida de protección frente al despido nulo. Este error fue ampliado por el Tribunal Constitucional mediante el caso Sindicato Telefónica del 2002, en el que dispuso que correspondía a la reposición incluso frente al despido arbitrario. Ninguna otra decisión del Tribunal Constitucional ha tenido una incidencia directa más negativa que esta en nuestra economía. Por demás, en la perspectiva constitucional, el Estado debe representar el derecho al trabajo, incluso en una emergencia sanitaria. No puede impedirse a las personas ganarse la vida pretendiendo salvárselas con medidas de dudosa eficacia. Por lo tanto, considero que corresponde declarar improcedente la demanda en la aplicación del artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Magistrado Jaime Blancos Chambilla, presente sus fundamentos. Muchísimas gracias, señor presidente y magistrados presentes. Tengan ustedes muy buenos días. Emito el presente fundamento de voto a fin de expresar que, si bien coincido con la ponencia en el sentido de que la demanda sea declarada improcedente, sin embargo, considero de suma importancia la aplicación del precedente establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 05057-2013-PA/TC, ¿no?, donde se crea jurisprudencia vinculante, ¿no?, conforme al artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, donde nos indican
y en los procesos de amparo en trámite, tanto en el Poder Judicial, así como en el Tribunal Constitucional, deberán ser declarados improcedentes cuando se verifique, ¿no?, que un demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado al concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. En tal caso, el juez deberá reconducir el proceso a una vía ordinaria laboral para que el demandante solicite la indemnización que le corresponda. Asimismo, se crea jurisprudencia con relación a las nuevas demandas de amparo cuya pretensión no cumplan con el criterio de procedibilidad de acreditar el ingreso a la administración pública mediante concurso público. Y esto en mérito para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, ¿no?, que deben ser considerados improcedentes. Y con relación a este caso, considero que se debe declarar, ¿no?, la improcedencia del presente caso, toda vez que la demanda en autos, ¿no?, que ha sido presentada el 6 de diciembre de 2019, se interpuso con fecha posterior a la emisión de dicho precedente, por lo que, ¿no?, me amparo en este fundamento, y con ello estaría, ¿no?, fundamentando la improcedencia de la presente demanda. Muchísimas gracias. Consideraciones del Tribunal Constitucional. El artículo 22 de la Constitución establece que el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y medio de realización de la persona, mientras que en su artículo 27 prescribe: la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Expediente número 00157-2021. El artículo 63 del Decreto Supremo 00397 establece expresamente que los contratos para obra determinada o servicio específico son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Asimismo, el artículo 72 del Decreto Supremo 00397 precisa que los contratos de trabajo a que se refiere este título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración y las causas objetivas determinadas de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral. A su vez, el artículo 77, inciso D, del Decreto Supremo 00397, preceptúa que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se desnaturalizan cuando, entre otros supuestos, el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en el cuerpo legal. En el folio 3 de autos, obra el contrato de trabajo sujeto a modalidad por servicio específico suscrito entre las partes, con vigencia del 18 al 28 de febrero del 2019, en cuya cláusula segunda se consigna lo siguiente: la contratación temporal de los servicios personales de el trabajador bajo la modalidad de servicios específicos de conformidad con el artículo número 63 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a fin de que se desarrolle la función de dirección como director de estudios y proyectos que se encuentran en el Manual de Organización de Funciones, MOF, vigente, correspondiente a la plaza número 46 del cuadro de recursos humanos del empleador con nivel remunerativo de 2. Del examen de la cláusula citada debe concluirse que la parte emplazada no ha cumplido con su obligación de precisar la causa objetiva que justifique la contratación a plazo determinado del demandante, pues esta es genérica y servicio específico únicamente puede ser utilizado para cubrir necesidades transitorias y no otras. De otro lado, si bien en la referida cláusula se señala que el accionante es contratado para desarrollar una función de dirección,
se advierte que la plaza número 46 de director de obras no está considerada como de confianza, conforme al cuadro de recursos humanos, obrante a folios número 64. Por dicha razón, debe considerarse que el referido contrato de trabajo ha sido desnaturalizado por haberse producido el supuesto previsto en el inciso D del artículo 77 del Decreto Supremo 003/97, por lo que debe ser considerado, entonces, un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Siendo así, las adendas suscritas por las partes con posterioridad carecen de eficacia jurídica, pues mediante ellas se pretendió encubrir la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Expediente número 00157-2021. No obstante, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, el precedente de la sentencia emitida en el expediente 05057-2013, que sustenta el artículo de la Ley 2875, Ley Marco del Empleo Público, exige verificar, antes de ordenar la reposición laboral, si el demandante ingresó o no mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. 2. En el caso de autos, conforme se desprende de la demanda y sus recaudos, el demandante no ingresó mediante dicho tipo de concurso público. Por ello, el Tribunal Constitucional estima la pretensión de la parte demandante debe ser declarada improcedente en esta sede constitucional. De otro lado, y atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con posterioridad a la publicación de la sentencia recaída en el expediente 05057-2013 en el Diario Oficial del Peruano, no corresponde remitir el expediente al juzgado de origen para que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral, conforme se dispone en el fundamento 22 de la precipitada sentencia. Más si la emplazada deberá verificar lo pertinente con relación a la identificación de las responsabilidades funcionales mencionadas en el fundamento 20 del precedente establecido, en la sentencia emitida en el expediente 05057-2013. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar improcedente la demanda interpuesta por Percy Chávez Pérez. Publíquese y notifíquese. Se da por concluida la presente audiencia.